Pero bueno, cambiamos un poquito de tema y ahora quiero comentarles que ya está aquí nuestra especialista para tratar todo el tema de demencia senil. Si usted de pronto tiene algún familiar que se está olvidando de cosas, del cálculo, el lenguaje, pues aquí vamos a resolver todo este tema. Pero antes vamos a ver una pequeña notita para conocer un poquito más. La demencia senil, caracterizada por el deterioro de la capacidad para procesar el pensamiento, golpea además a la orientación, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. Puede ser tan frecuente, pues afecta en todo el mundo a unos 50 millones de personas y se estima que cada año se registran en torno a 10 millones de casos nuevos. Por esto, para aprender más sobre este tema, y más aún si tenemos algún familiar con esta enfermedad, hablaremos con un especialista que nos brindará más información. Bienvenida, doctora Gabriela Altamirano, justamente para tratar este importantísimo tema que en muchos casos está mal llamado, ¿no? Me lo comentaba hace un momento, me decía que demencia senil, por lo general, es un término que está mal utilizado y que de hecho no existe. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta invitación y un saludo para todas las personas que nos están viendo. Así es, el término demencia senil realmente es un término mal utilizado, porque esto hace referencia a que el paciente presenta datos de demencia por ser ya un adulto mayor. Realmente esto no sucede de esa manera. Hay personas, adultos mayores, que pueden llegar hasta edades incluso muy avanzadas con todas sus capacidades cognitivas en estado perfecto. Lúcidos. Lúcidos. Cuando ya empiezan a presentar algún tipo de problema es porque algo está pasando con ellos. Doctora, usted es geriatra y justamente hablando de este tema, cuando pensamos en demencia senil, como usted lo decía, se hablaba de personas adultas mayores, pero también a mí se me choca mucho o lo confundimos muchas veces con el Alzheimer. ¿Son distintos? ¿Es exactamente lo mismo o son degeneraciones cerebrales completamente distintas? Ok, la mayoría de casos de demencia senil son en realidad de enfermedad de Alzheimer. Okay. Este término demencia deberíamos descartarlo, demencia senil deberíamos desterrarlo ya de nuestro... Es Alzheimer entonces. La gran mayoría. Existen otro tipo de situaciones, pacientes que han tenido problemas vasculares, infartos, hemorragias o algún otro tipo de problema degenerativo, no necesariamente Alzheimer, pueden terminar también con estos cuadros de demencia. La gran mayoría van a ser enfermedad de Alzheimer. Ok, ahora, doctora, existen también muchas personas que no solamente tienen, o sea, que no son adultos mayores, sino que le empiezan en muy temprana edad. Así es. ¿Por qué? Estos casos, afortunadamente, constituyen el menor de los casos. Okay. Si nosotros hablamos de Alzheimer, más del 95% de los casos se encuentran en personas mayores de 65 años, dejando un 5% para personas menores de esta edad. Eso es lo que se conoce como Alzheimer de inicio temprano. Y casi siempre cuando eso ocurre hay algún tipo de mutación genética involucrada que predispone a estas personas a desarrollar este problema en estas etapas más tempranas de la vida. Claro, pero si uno tiene su adulto mayor, perfecto, estaba ahí, para saber si es que realmente está pasando por ese proceso, ¿existen señales? ¿Existen puntos donde uno puede decir, bueno, esto está pasando, puede ser que tengas Alzheimer? ¿Cómo uno puede detectarlo? Así es, siempre van a haber señales que la familia generalmente o las personas que tengan mayor contacto, a veces no es el hijo, a veces puede ser un cuidador, empiezan a notar. ¿Qué tipo de cosas son estas? Por ejemplo, olvidos. Y olvidos sobre todo que involucran memoria reciente, no eventos distantes, más bien memoria reciente. Memoria reciente es, por ejemplo, desayuné o no desayuné, me tomé la medicación o no lo hice. O sea, se ubican, ¿dónde estoy? Se desubican, eso generalmente ya empieza a ocurrir después. Es más Ya, severo, eso ocurre después, pero este tipo de olvidos, sobre todo que involucran memoria reciente, va a ser uno de los primeros datos que vamos a encontrar en estos pacientes, a pesar de que la memoria para eventos distantes suele estar conservada. Entonces ahí ocurre de que la familia muchas veces niega el problema, pero es que él se acuerda perfecto cuando era chiquito y me detalla todo. Ese es el Alzheimer. Pero ya no encuentra, Claro. ya no se acuerda. Ahora, doctora, ¿podemos evitarlo? Es verdad que si haces sudoku, rompecabezas, si lees, si estás activo. Todo. Porque no hay un examen que lo podamos prevenir, O pero el sí tipo de alimentación, sí por si podamos ayudar. Todo este tipo de actividades que entran dentro de lo que se llama terapia cognitiva sirven para prevenir este deterioro. Es algo muy útil, es algo que ayuda y es algo que tiene que empezar desde edades tempranas.
No solamente, a diferencia de lo que podemos creer, ya cuando ya se es mayor, recién empezamos todo este tipo de cuidados. Todo esto empieza incluso mucho antes. Y la alimentación debe ser lo más sana posible, una alimentación balanceada, evitando que el paciente llegue a tener otro tipo de situaciones, hipertensión, diabetes, que coadyuven y por disminución del flujo vascular aceleren este tipo de procesos. Ok, doctora, ¿qué consejo le damos a la familia que tiene en casa a un familiar con Alzheimer? Paciencia. Yo pensaría que la primera cosa aquí es paciencia, no desesperarnos. La medicación, por ejemplo, que se utiliza es medicación costosa, es medicación que debe ser utilizada a largo plazo y muchas veces entramos en la desesperación. Le estoy dando y no veo que mejora. Realmente la intención no es mejorar al paciente y volverlo a su estado basal, es evitar un deterioro mayor. ¿La edad cuenta? ¿Existe una edad establecida o...? La edad... ¿Desde qué edad comienza a prevenirse esto? Se vuelve, prevenir, como el tema se vuelve más frecuente por arriba de los 65 años, estaríamos hablando que a edades medias, estamos hablando entre 40 y 50, ya necesitamos empezar a tener una mayor actividad cerebral. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, utilizar todo esto que comentamos, crucigramas, lectura comprensiva, sudoku, el cubo de rugby. Son actividades muy útiles que van a permitir que las personas mantengan esas capacidades cognitivas hasta etapas ya más jugar avanzadas. Ajedrez y todo esto, ¿no? Todo este tipo de actividades. Es importante desde temprano, o sea, ir cultivando ser activos. Exactamente. Ese es el tema, ser activos. Indudablemente, porque si no, esas son enfermedades que justamente por mantener el cerebro apagado, por así decirlo, se van creando. Doctora, le agradecemos muchísimas gracias por habernos visitado el día de hoy, por habernos dado luces ante este tema que ya no sería entonces demencia senil, sino Alzheimer. Mucha paciencia y mucho amor. Indudablemente. Gracias. Vamos a continuar con Emiliana, que tiene más.